Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ahora infórmenme por ahí, si son ustedes tan amables, porque parecería ser que me han abandonado, eso es terrible. ¿Qué sucederá con nuestra amiga, ¿cómo se llama? Bonalisa no está. Y Pepe, quién sabe dónde anda, se ha de haber ido a la escuela porque ya no están en huelga o andan en alguna manifestación por ahí, pero de todas maneras ahí me lo dicen en, ¿cómo se llama esta cosa? El Twitter. Pero yo no, hay unos que dicen Twitter, pero no puedo decir Twitter. Por entonces en el Twitter, arroba Saldana Jorge. Saldana Jorge, sí. Arroba Saldana Jorge. Y ahí díganme si se oye, si no se oye o cualquier cosa. Tengan ustedes la amabilidad, ya que son tan amigos. Estaban hablando sobre una entrevista que hizo la señorita Carmen Aristegui. Yo sí digo el nombre de los... Yo no tengo problema por esa cosa que se llama el derecho de réplica, porque como tienen prohibido decir mi nombre... Ninguno, ellos, ni Carmen, ni Rocha, ni Juan Ruiz Gili, ni Marín, ni esos cuates del Milenio, mucho menos Jacobo, bueno, Jacobo tampoco, pero ¿cómo se llama este cuate? López Dóriga y todos ellos, Pepe Cárdenas, esos no dicen mi nombre. Así es que yo les puedo mentar, ¿cómo puedo decir? Yo puedo decir de ellos y tener cualquier expresión y con la tranquilidad. Aquí ya está, el incorruptible dice que sí, George, ya estoy, bueno, y ya está, bueno. Muchas gracias, que ya estamos al aire. Bueno, les decía que yo puedo decir lo que sea y que no pasa nada de nada, ninguno de ellos por no pronunciar mi nombre y no oponerse a lo establecido por la televisión mercantil, pues no va a decir nada. Lo mismo van en algunas estaciones de radio donde no se ponen al teléfono, salvo un cuate que sí se puso el teléfono de la SEP, Secretaría de Educación Pública, y le agradezco mucho. Dos o tres cosas interesantes. Dice, yo lo veo y lo oigo por Radio AMLO. Está en Radio AMLO y hay un montonal de estaciones, pero no sé qué. También hay una que se llama Al Calor Político. Chécale, como dicen en banderilla. A ver si estoy en Al Calor Político, que es allá de mi tierra, y la de Bairo Barranco, que también, y las de Chiapas, que también, Al Jordi, saludos al Jordi. La República, dice Diario La República, reveló detalles del documento final de Batilix, que es un dossier plagado de información sobre pugnas de poder, malversación de fondos, y las relaciones homosexuales de la curia romana. No, ya todos los colegas de la radio y la televisión y de la prensa, sobre todo en Europa, han dado pelos y señales acerca de la corrupción de la Iglesia, acerca de la degradación de las ideas, de la ideología, de las tesis eclesiásticas para ser una potencia en el mundo, para ser una fuente de poder. Los que en alguna ocasión tuvimos relación con la Iglesia Católica, estábamos imbuidos de una personalidad, vamos a llamarle así, representada por Cristo, que es y su doctrina. Entonces creíamos en Cristo, nos emocionábamos con lo que decía Cristo y poco a poco empezamos a desentusiasmarnos por la conducta, por la vida, por la igualdad que se manifestaba en sus ministros, como por su igualdad. Sí, eran tan iguales a nosotros que algunos eran hasta más iguales que nosotros. Nosotros, cuando yo digo nosotros, quiero que tenga la connotación de pecadores.
Entonces se nos cayó una parte de la iglesia, la parte formal, la escenográfica, se llama la parte farandulera, la parte del vestido, de la ropa, del oro, del incensario, del ¿cómo se llamaba? Déjenme que me acuerde. Turriferario. Busca turriferario o turiferario. No, turriferario con doble R, que creo que es el encargado de echar incienso, el encargado de las velas, del incienso, del palio. Toda esa iglesia de fantasía y ceremonial y del dolor de Cristo y del ataúd o del el féretro, aquel transparente con la sangre de Cristo, el turi con R nomás, turiferario, encargado de llevar y de echar incienso, que es una actividad que no solo se usa en la iglesia, es más, en la iglesia ha quedado de modé. El turiferario ahora es un cargo político. Y por ejemplo, instituyo en este momento a las 10:10 de la mañana, 10:06 de la mañana, el premio El Turiferario de Oro, que es un muñequito que está diciendo así, pero en vez de hacer así tiene un micrófono, y ese micrófono es el que elogia con lo que dice, que es una labor propia de nosotros los locutores. Entonces, un turiferario es alguien que echa incienso, labor que en la iglesia llevaba un sacerdote o monaguillo y que en la actualidad en la política lo lleva obviamente un locutor. Pero la iglesia empezó a caer de nuestra gracia, de nuestro corazón y de nuestro sentimiento. Solo en aquellas áreas de la población que tienen menos contacto con la realidad, la iglesia sigue vigente, pero cada día de una manera menos poderosa. El problema de la caída del papado, porque no es, fíjense que también hay que ver en eso, no es Juan Pablo Ratzinger el que se va, Juan Pablo o quien sea el que se va, el que cae. No se va, cae. Esa es la palabra también que hay que verla. Estamos en un momento en el cual hay una caída de los valores en el mundo. Y no nomás es la iglesia. Ayer lo estaba yo diciendo en un Twitter así, no nomás entre broma y broma decía yo, bueno, pues las izquierdas en el mundo, digamos el comunismo, el socialismo, o agoniza o no tiene líderes. El neoliberalismo fracasa, es obvio, nadie tiene que convencerme. Si un país que entra de lleno y de pechito al neoliberalismo a la vuelta de 2 sexenios, 50% de gente jodida, para decirlo claro. Eso es un fracaso. El socialismo fracasa. Digo, el socialismo no tiene líderes. El capitalismo o el neoliberalismo fracasa. Fracasa porque es el fracaso. Los chinos ya no tienen dónde vender. Los mexicanos no quieren que nos invadan. Los éxitos que elogia el turiferario de la política son balines, son mentira, puesto que hay un 50% de la población que está fregada. Eso es ya vamos. El neoliberalismo, el socialismo y la democracia, no, imposible democracia con niños verdes. Imposible democracia con unión ideológica de partidos. Que por ejemplo que en Veracruz, donde hay un foco de corrupción perredista, que quiere unirse con el otro foco de corrupción panista. Hágame usted favor si eso puede significar democracia. Las democracias son fantasía y la iglesia se hunde.
no sé cómo hacer para que tenga yo un pensamiento, ¿cómo se llama esto? Optimista, como me dice mi querido Rubén Luengas. Dice, bueno, pero que no hay nada de positivo. Pues sí, lo positivo es que cada vez somos más los pesimistas. Lo positivo es que cada vez seamos más los pesimistas, eso sí resulta positivo. Entonces, pero ahorita estamos hablando de una de las partes de las fuentes de poder de la humanidad, y las fuentes del poder de la humanidad se están hundiendo. Me voy a echar un cafecito de aquí, del Cacinca. Las fuentes de poder de la humanidad se cuartean, se hunden. Como que finalmente lo que se perseguía de una manera tan terrible, que es el poder, el hombre se atraganta con el poder. Y la demostración tan terrible de esto, que llega a un X individuo no preparado para el asunto, con una gran patología, sin examinarse de una manera profunda, psicoanalíticamente, llega al poder, y a la vuelta de 6 años, lo menos que debe son 5,000 millones de pesos. Se atragantó con la lana, señor, de allá de, ¿cómo se llama? De los 32 estados. Se llevaron la lana, se la acabaron, y el pueblo igual dejó. Igual. No hay mejoría. Me dice el presidente municipal, ahora que regrese ya vamos a ver, yo creo que ya no va a haber inundaciones. Pues llevas 3 años y no las has parado. Y antes ya había 3 años, y antes otros 3 años, y lo que vea, y lo que se acumule. Total, que estábamos hablando de la iglesia, para retornar al camino marcado. Y la iglesia, que podría ser espiritualmente una guía, un foco especial, no ha funcionado. No ha funcionado. Y no ha funcionado porque se olvidó de pensar en el hombre. Se olvidó, obviamente, de pensar en Dios. Y pensó en el poder. Se equivocó. En 1900, ¿quién sabe qué? No me acuerdo el año, ustedes van a perdonar, pero ustedes me dicen. Recibí la llamada telefónica del padre Lemercier. Y Lemercier y Méndez Arceo, que me lo había presentado y lo conocía yo, y con las conversaciones que tenía yo con Méndez Arceo en Cuernavaca y con Lemercier del, ¿cómo se llama eso?, del convento Emaús, habíamos acordado que él estaba estudiando para que los seminaristas se examinaran psicoanalíticamente y viesen si su vocación era en realidad una tendencia a la iglesia, a las cosas de Dios y de Jesucristo, o si simplemente era una patología porque una tía de ellos, porque un tío, porque tenían en el fondo un gran sentimiento de homosexualidad y no se atrevían a canalizarlo por otra parte. Y entonces el padre Lemercier quería hacer que el psicoanálisis entrara al seminario. Y entonces un buen día me dijeron, en tu programa Anatomías del domingo voy a ir con mis curas para plantearle al Vaticano la necesidad de que nos psicoanalicemos. Yo no sé exactamente lo que era, pero era el planteamiento total, o era el rompimiento, porque a Lemercier no le había permitido el Papa, Juan Pablo II, no le había permitido, o era el anterior, no me acuerdo, no le habían permitido hacer el psicoanálisis en sus seminaristas y en su iglesia. Y no fue, y me prohibieron el programa, lo cortaron, me regañaron,
Me acuerdo que me estaban oyendo por teléfono porque no le había dicho a nadie. Y ya Le Mercier lo único que tuvo que hacer era publicar en el Excelsior ese domingo, que dirigía Julio Scherer, publicar ese domingo su carta de rompimiento con el Vaticano. Pero si desde ahí, si hubiese cambiado la historia, el programa se hubiera presentado, el Papa hubiese aceptado el psicoanálisis, el panorama del mundo eclesiástico fuese otro. Es decir, no hubiese habido una cantidad tan lamentablemente alta de homosexualidad, de pederastia en la iglesia. Otra que de la cual fui testigo y ando buscando desesperadamente el programa. Cuando tuve que irme, cuando me decidí irme, porque en realidad es que decidí irme, pero pues si no era yo bien recibido aquí, pues tenía que irme. Yo encontré que había una asociación de curas segregados por la iglesia que se estaban psicoanalizando a pesar de la iglesia y que se habían reunido bajo la tutela de un homosexual sacerdote cuyo apellido no se me olvida, Perrone. Espero que viva. Ando buscando el programa porque ese programa sí lo debo tener. Se transmitió en México. Perrone tenía en París, me acuerdo que era a las orillas del río Sena, un piso de un edificio a una casa que se llamaba David y Jonathan. David y Jonathan era una asociación de sacerdotes homosexuales. Estamos hablando de por lo menos hace 25 años. Esos sacerdotes homosexuales, saben ustedes que bíblicamente David y Jonathan tenían una proclividad por la homosexualidad. Entonces, esos sacerdotes luchaban por estar integrados a la vida de la iglesia. Yo me acuerdo, como si fuera en este momento, que a mí me llamaba mucho la atención, evidentemente conociendo la vida monacal o el seminario, conociendo un poco de las cosas de la religión, sin que pretenda ser científico ni mucho menos, habiendo sido ferviente seguidor de la doctrina de mi madre y de mi abuela y de toda mi raza, me llamaba muchísimo la atención y me dijo algo que yo no entendía. No es que no entendía, o no quería entenderlo, o no le di la trascendencia natural. Dice, lo que luchamos nosotros los sacerdotes comunes y corrientes es tener la canonjía, es decir, el favor y el permiso del cual gozan muchos cardenales y muchos obispos y arzobispos, de tener un sacerdote joven a su servicio. Digo, no, pero ¿cómo? Sí, lo que él me estaba diciendo era que muchos puestos de gran jerarquía eclesiástico, como que les permitían así de la misma manera, me dio a entender que de la misma manera que en nuestras parroquias por ahí, el cura siempre tiene una sobrina. Así para algunos cardenales, con permiso especial o callándolo y haciéndose de la vista gorda, había un joven que estaba al servicio afectivo del cardenal. Andando el tiempo, aparece todo eso. La posible existencia de una red transversal unida por la orientación sexual dentro del mismo Vaticano. Y si en 1900 se sabía
Evidentemente que estamos hablando sobre cosas irregulares. No se necesita ser un revelador, ni es de mala leche, ni nada. Periodísticamente hablando, yo les juro caballerosamente que lo que me dijo el padre Perrone fue una realidad. Y yo siempre tenía la idea de decir, ¿cómo será que un viejito obispo o cardenal tenga un joven apuesto al que ame? Digo, en eso vamos a acabar. Sí, pero él me decía que querían tener esa canonjía como un favor, como algo especial, ¿eh? Dice, si bien se especuló desde hace un tiempo sobre el contenido del informe final del caso Batilic, lo que provocó la salida del sumo pontífice, recién se conocen los detalles que este documento, que contendría información demoledora, que el Papa decidió que a su edad no podía enfrentar un problema de tales dimensiones. Ese problema de tales dimensiones nos indica algo. Nos indica algo que pues va a sonar una fantasía total de mi parte, pero es el replanteamiento de la Iglesia Católica. Evidentemente que pienso que una institución que tenga valores tan trascendentes, tan humanos, tan nobles, grandes y dignos como el amor de los unos a los otros, y esto no es ni fantasía, ni karma, ni nada, pero en un mundo que le caen meteoritos, en un mundo que hay tsunami, en un mundo donde la vida no vale ya nada, fuera muy deseable que volviesen a resonar con claridad, con profundidad, sin interés, sin dinero, sin poder político, sin homosexualidad, sin sexualidad, las palabras del Cristo, yo no digo redentor, quítale la palabra redentor, las palabras filosóficas de un ser que nos invita a hacer el bien. Ahí lo dejo. Lo demás son bordados, fantasías, alamares. Alamares, ¿qué significa alamares? Bueno, bordaditos, son adornos. En un mundo donde el policía va a salvar a una señorita y de paso la viola, ayer México. El otro donde una fiesta por quitamaquistas pajas, vamos a matar a todos, vamos a ametrallar. En un mundo donde la vida decrece, se esfuma, se desvanece, no tiene ningún valor. Sí haría falta el hecho de tener un espíritu, una voz, un criterio que nos pusiese en valor los valores, que llevase los valores del ser humano hacia un estatus un poco superior, un poco. No necesitamos el valor de mi hijita, te bendigo, porque vienes desde Toluca de rodillas y con tu penca de nopal, y vienes a rogar por tu salud o por todo eso. No. El cura no le enseña qué hacer ante una dificultad de la vida. El cura le tiende la charola para una propina o una limosna. Esa iglesia me parece a mí que no fue la de Cristo. Y no soy ni cristiano, ni político, ni soy de Morena, ni de nada. Simplemente estoy pensando en el terrible y vergonzoso azotón que da la iglesia saliendo con su batea de babas y diciendo, ay, pues fíjate usted que in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, amén, pero nosotros lo que nos gusta es tener relaciones sexuales con caballeros de nuestro mismo género. Fruta. No, ninguno de ellos sea pues sí, la carne
es que, como dicen, el espíritu está presto, pero la carne es flaca. Sí, pero no tanto. Así dice un dicho, no me acuerdo cómo se dice en latín. Entonces, la Iglesia Católica creo que está esperando, como todas las otras instituciones de poder en el mundo, una renovación, una regeneración, un ayornamiento, una verdaderamente, no ponerla al día, no, ponerla a su origen. Y yo creo que todo está establecido. Oye, ¿qué dijo este amigo nuestro que se llama Jesús? ¿Dijo esto? Sí. ¿Cuánto se acepta de lo que dijo Jesús? Pues yo creo que un 80-90%, porque hay cosas que no. Bueno, pues si el 80-90%, ¿por qué no arreglar la iglesia a ese 80-90%? Y se acabó. Que la grandeza de esa misión eclesiástica sea su pequeñez mundana. Pero la iglesia quiso ser grande de una manera total. Quiso ser dominadora para dar libertad a países, para apoyar a partidos políticos, para traer a su santo y espiritual regazo a dictadores, véase Pinochet. Y Cristo no fue eso, ¿eh? ¿Qué dice hablar? Que ya alguien dijo del catecismo del padre Ripalda, ¿verdad? Yo me acuerdo, en ese estudié yo. En realidad no sabría mucho qué decirles del catecismo del padre Ripalda. Todo buen cristiano para hacer bien, ¿tú lo conociste? Todo buen cristiano debe estar bautizado, no sé qué. A ver si encuentras ahí el catecismo del padre Ripalda, era muy... Eso es nostalgia para que vean. No creo que haya necesidad, es decir, simplemente los pasajes principales de los evangelios, si a eso es lo que nos gusta, porque también yo creo que lo encontramos en Buda, en Mahoma, en religiones anteriores al cristianismo, que el cristianismo antes de por ejemplo, no me acuerdo si Osiris se llamaba, que tiene exactamente las mismas leyendas y las mismas fantasías, y parecería ser que tiene, según me lo decía Ernesto de la Peña, tiene capítulos, normas y consejos que pueden ser perfectamente aplicables a nuestra vida actual, de manera a revalorar la vida de nuestro siglo. Ningún político piensa en eso. No son ni mariconerías, no son ni espiritualidades, ni es fantasías obnubiladas de un iluminado de Dios. No. Simple y sencillamente son normas de convivencia. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para tolerarnos unos a otros? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir en una ciudad que tienen que poner un cuidador que se va a llamar siempre se me olvida, hijo, el City Manager? ¿Cómo caray? ¿Ustedes quieren que el City... Por cierto que hay que hablar con el City Manager, ¿eh? Se llama el licenciado Aboy, ingeniero o arquitecto Aboitis. Yo voy a preguntar a ver si ya tiene un nombre o si se va a llamar siempre City Manager. Entonces, con que quedamos en que esta primera parte de mis soliloquios es porque estoy solo y porque estoy loco. No, es de solo y locuere. Locuere, debe ser, me decía Basilio. Locus, loci, loci, locuere, hablar. Entonces estos soliloquios en el mal sentido de la palabra me hacen reflexionar en que la iglesia no renunció el Papa, no murió el Papa Juan Pablo II, no es santo el Papa Juan Pablo II, no es un hecho aislado Marcial Montiel. Es una tendencia lamentable y triste de la iglesia que cae. Hay que ver las cosas como son. Y que de buenas a primeras dicen, y dice Ratzinger, o le dicen a Ratzinger,
vamos a evitar que siga cayendo. Ahora, yo quisiera que ese evitar que siga cayendo sea la iglesia se levanta en cuanto más regrese a Cristo. No sé por qué intuyo que no lo van a hacer. Porque la bola de cardenales que están ahí grillando, que esa es la palabra, grillando en el sentido peyorativo y mexicano de la palabra, sin hacer nada cristiano, ¿no? Esos no van a tener un espíritu cristiano verdadero. Entonces yo no me acuerdo si alguien lo dijo, y creo que si alguien lo dijo, oye, ¿qué hace falta un papa así? Oye, ¿qué características debe tener el papa? Pues que sea cristiano, coño. No sé si dijo coño, no dijo coño, pero digo que sea cristiano, evidentemente. El reclamo fundamental del mundo es volver a los valores, y es indiscutible que Cristo, ¿saben hasta quién lo dijo un día? Lombardo Toledano. Lombardo Toledano era un maestro del comunismo, era ateo, debo suponer que era ateo. Sierra Partida también, el maestro Sierra Partida, grado 33, masón. Y se murió, por ejemplo, Juan 23. Ese día en la mañana, gran noticia de la muerte de Juan 23. Obviamente Zabludovsky era el informador por antonomasia. La televisión en México siempre se ha servido de un informador ancla, que es el que dicta la pauta del país. Y en esa época era Jacob. Y bueno, pues todo lo que sucede cuando hay un trending topic o un tópico de actualidad de tal naturaleza. Y yo tenía mi programa a las 5 de la tarde que se llamaba Laboratorio del Arte, media hora que me daban por ahí para de relleno. Y presentaba yo cosas relacionadas con el arte, con la literatura, con cosas así. Era el inicio vagamente de Sopa de Letras, programas que ya no puedo tener. Y se me ocurre decir, caray, el Papa bueno era Juan 23, era hijo de agricultores. Dice, ¿cómo decía él? Que a su gente le había tocado escoger entre los trabajos más tristes de la tierra. Él vivía entre los cardenales, mientras que sus padres o sus hermanos o sobrinos andaban fregándose, cultivando la tierra. Bueno, él era un hombre muy consciente y muy noble. Y dije, bueno, pues alguien que hable bien de él, pero ¿a quién? A un cura y tal. No. Y que pude llegar por teléfono a Lombardo Toledano. Obviamente Lombardo Toledano en la televisión no decían ni su nombre, es como ahora. Y Lombardo Toledano pues era un maestro de la universidad, era reconocidísimo hombre de izquierda, no, comunista, había tenido un rol sindical cuando los sindicalismos me parece que no eran corruptos, en fin. Total que Lombardo Toledano era una figura antitelevisiva. Era lo contrario a lo que puede ser un concesionario, propietario o magnate de la televisión. Y yo siempre con un espíritu, pues supongo suicida, por eso me ha ido así, yo creo. Le digo, oiga maestro, ¿quiere usted venir por favor a mi programa hoy en la tarde a hablar de Juan 23? No sé qué idea tenga usted. Dice, pues mira, pensándolo bien, la aportación de Juan 23 ha sido muy grande. Sin entrar en disquisiciones religiosas, algo así me dijo, su espíritu social, el velar por los pobres, el tener consideración por la clase humilde, lo ubica perfectamente entre un hombre digno de aplauso, tal y tal y tal. Digo, eso diga en mi programa, y a todo dar. Nos vemos a las 5 en tal el estudio K. Y esa vez yo creo que no me oyeron el teléfono, vaya, no lo tenía yo pinchado, ¿cómo se llama eso? Vigilado. Y a las 5 llegó con 2 guaruras, o 2 cuidadores, supongo yo, porque era un hombre perseguido
su cara larga y muy puesto, ya muy joven, con un copetote enorme y el pelo largo. Y ya lo recibí, comenzó el programa y todo perfecto. Pero a los 5 minutos, solo de lo allá adentro ve que manoteaban y que quién sabe qué, los teléfonos se bloquearon. Debe haber habido 20 teléfonos en Telesistema Mexicano. Esos teléfonos, unos decían que por qué estaba un comunista ahí, y otros, pues felicitando el programa. Dijo lo que les acabo de decir, se expresó magníficamente, extraordinariamente de Juan 23, y el programa iba pero extraordinariamente bien. A las 5:21 entró el señor Argüelles, manoteando, moviendo las manos, se corta el programa por orden superior, estando al aire, las cámaras y todo. Yo me puse pálido, desde luego. Entonces los camarógrafos se veían entre ellos, se cortó el programa y se para Argüelles con muchos valor delante de Lombardo. Los dos guaruras se vinieron atrás. Dice, por orden del señor Escarga se corta el programa y tú, por favor, si es tan amable, a la oficina. Mole. Y digo, maestro, usted perdone. Dice, bueno, no se preocupe. Se usó la mayor parte del programa, eran las 4:21, 22. Las 5:21 y 22, dice, lo principal se dijo. Lo siento mucho, señor Saldaña, que le vaya bien. Él entendió, con permiso, estoy a sus órdenes, y se fue. Y yo al cuartito. En el cuartito, mi argumento ante la autoridad máxima de la televisión en América Latina era decir, todos quedamos bien. Quedamos bien, quedó bien la institución, con un espíritu libertario, de apertura, quedó bien el Papa muerto y su recuerdo, porque se le elogió, el público respondió extraordinariamente, quedó bien el programa, quedó bien yo, y un patrón que tolera eso es un patrón noble, digno, magnánimo, que no tiene problemas. Está bien, después de mi argumentación, la pregunta fue, ¿y cómo quedó Lombardo Toledano? También quedó muy bien porque se vio que era un hombre culto, con conocimiento, no obnubilado a su doctrina socialista. Dice, ¿quedó bien Lombardo? Sí. Es que en estas instituciones, en esta institución, no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. Y solamente me señalaron con el dedo índice el lugar de la puerta, de donde una vez más me habían corrido. Contra eso no se puede nada. No se puede nada. Por eso hoy que el señor Krause con Aristegui defendía la libertad de expresión, yo me reía. Es decir, es muy fácil defender todas las libertades de expresión y la libertad de contenido y la libertad de pensamiento y el derecho de réplica y todo, pero desde las filas del poder omnímodo y total, que son los medios de comunicación en México o de algunos periódicos, algunos que obviamente mantienen el poder y ellos norman los parámetros de la libertad de expresión. Si hay libertad de expresión hasta donde yo te diga. Si hay libertad de expresión siempre y cuando estés patrocinado. Sí, pero cuando tengas la venia o cuando tengas la luz verde. Todas esas son disquisiciones sobre el mismo tema, pero fundamentalmente lo de la Iglesia era el hecho de que la Iglesia clama una reestructuración. No es el único poder en crisis. Y no es la caída de un papa, no es la renuncia de un papa, es la caída de un sistema espiritual. Y fíjense ustedes cómo eso le tocará a mis amigos científicos, a mi querido Fernando Bonabad, que le ruego que a veces me escuche ya en Argentina, para decirle, fíjate cómo
El neoliberalismo está demostrando su fracaso e inoperancia en el mundo. La Iglesia también. No digo más, está demostrado que el neoliberalismo, si hay la nueva doctrina que ya tenemos aquí para que se ilustren ustedes y para que los especialistas y los maestros lo estudien, crecer empequeñece, hablando en términos económicos, el crecimiento achica. Voy a buscar la palabra adecuada, pero es decir, tú puedes crecer y hacer el Walmart, o cómo se llama, Walmart chino, allá en Cancún, pero por el otro lado le pones una friega a más gente que la que beneficias. Los que vas a beneficiar con el Walmart chino son los mismos de siempre, pero habrá más número de jodidos que se van a agregar de más regiones. Es decir, el neoliberalismo está demostrando su inoperancia para llevarnos a un mundo sonriente y feliz. La Iglesia está demostrando su inoperancia para ser una institución digna de confianza, de fe, de respeto. De respeto. No se puede respetar una institución donde se descubran cosas como esta. No se puede. Sobre todo porque ellos mismos se han arrogado, es decir, se han echado para sí la responsabilidad de ser lo más grande en el mundo que hay, de ser paradigmas. ¿Qué quiero decir? Ellos mismos se dicen, mira, ¿qué no me tienes a mí aquí para que me imites porque yo soy bueno? Y vemos que en el fondo no era bueno. ¿Me explico? Hay antivirtudes terribles en esta caída de la Iglesia. Hay terribles consecuencias en la llegada, en el arribo del fracaso del, ¿cómo se llama esta cosa?, del neoliberalismo. Y de la democracia ya no tengo nada que decirles a ustedes. El hecho de que el señor Krause, con todo mi respeto, diga que nuestro país es un país que ha logrado una democracia electrónica a la cual él pertenece. Pero el hecho de que no hay una democracia lo demuestra la cantidad tan terrible, grande, enorme e inconmensurable de pobres y de jodidos que aumenta cada día. ¿Cómo puede haber democracia con 10 millones de mexicanos trabajando abiertamente de una manera sometida, discriminados y jodidos en el norte? 10 millones. 10 millones de aborígenes aquí, o 15, que solamente son sacados en la televisión para el Día Internacional de la Lengua Materna. O sea, ayer, para decir hay 60 lenguas, lenguas y estómagos y cuerpos y necesidades no solventadas. Y ya son 20 millones. Y otra gran cantidad de millones de jóvenes ninis que han perdido todo. Y lo único que les queda es decir, ok, o decir, no sé, hablar en inglés. O hacer unas fiestas con discos americanos. Todo eso significa cosas a reestructurar. Y todo eso significa, pienso yo, el hecho de que haya autoridades y poder y hombres de poder que se preocupen, coño. Les había dicho que les iba yo a hablar del narcisismo político. Tendencia que me atrevo a lanzar en México. Digo en México no porque yo sea trascendente para México, ni mucho menos, si no tengo ni programa en radio. En la tierra de libertad del señor Krause no hay un programa de radio, ni comprado, ni gratis, ni comprado. ¿Ok, señor Krause? Con todo respeto. Que le ha dado durante 6 años un mequetrefe con un micrófono enfrente, o sea, yo, que ¿le está preguntando acaso? No.
lo está echando incienso con el micrófono. Porque pensemos que ocasionalmente le diga tus camionetas, o qué hiciste, o te estás acusado de esto, o te metieron al bote, o eres borracho, eso. Pero finalmente todo lo que no mata engorda. Y todos los ataques que pueda lanzar un hipotético o hipotética acusadora de un sistema o de un personaje, en el fondo sirven para amacizarlo, para reconfortarlo y para ayudarlo. Y ese cuate se le agranda el órgano del narcisismo, y con sus brazos cruzados mirando el horizonte, poniendo los ojos entrecerrados mirando, ¿y ahora qué vas a hacer? Me voy a dedicar a seguir haciendo el bien. Voy a dedicarme a seguir trabajando por mi patria. ¡Ah, chinga! Y luego le rascas tantito, y lo que pasa es que se lleva y faltan 20,000 millones de pesos. Pero lo que a mí me interesa no es el dinero que se lleva, sino la equivocación de nuestra hipotética democracia, que no es más que una bifurcación y una versión de la televicracia. Aquel hombre que se va, sea Tabasco, sea Conaco o Conaculta, ¿cómo se llama? Donde ayer descubrieron la jornada, hoy otro gran fraude en ámbitos donde debe haber cultura. Si los lugares donde debe haber por naturaleza debe haber honradez, hay putrefacción, narcisismo, y estamos engañados, ¿qué se nos puede esperar por otras instituciones? ¿Qué se puede esperar por otras instituciones? Hoy salió una noticia en la jornada, me parece, donde hablaba de una institución cultural acusada de trinquete, pillerías, subterfugio, y creo que también la descubrió nuestro amigo, ¿cómo se llama? Portal. Bueno, entonces, don Emilio González Márquez, lo oí pues unos 20 minutos de autoelogio, unos 20 minutos de incienso. Él a sí mismo reclamaba el triste mérito de que no está endeudado, porque hay otros 13 estados más endeudados que los de él. Es decir, no puedo decirlo, es un elogio a sí mismo, pero de una manera un poco estulta, decir, yo no soy tanto, yo nada más un poquito. Entonces, lo primero es que tendríamos que cambiar la posibilidad, es decir, hacerle ver al hombre de la política que su estatus no está señalado por el dedo de Dios. Yo veo, por ejemplo, en esto del Twitter, ahorita voy a tal lugar. Ayer no me acuerdo de qué lugar, no vale ni la pena, daré un recorrido por tal lugar. Que la chica. Daré. El concepto majestático de yo me doy, nosotros, vos, ciudadanos, sabed. Esta es una dictadura espiritual. El político, ¿cómo se llama? Democrático mexicano. La democracia es un cascarón tenue y podrido para ocultar el dictador que hay adentro. Ya hablo, señorita, me fue a comunicarme con el señor licenciado, no es para pedir trabajo, lo conozco, tengo algo que decirle. Dígame en la materia, dígame usted el motivo de su llamada. Oiga, señorita aborigen, pero es que le iba yo a decir la serie de pendejadas que está cometiendo. No le puedo decir eso a la aborigen que está contestando al teléfono, pero no se puede llegar a él. Alguien llega al poder y se acabó. Si era tu amigo, ya no te habla. Ya no puede ser. Lo primero que hay que constituir para hacer un gobierno es a los hombres que lo integran.
o modificarlos y adecuarlos, reciclarlos para su lugar. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CNCA, le encontraron ¿qué fraude? Opacidad financiera, utilizando un término cultural, puesto que como es cultural, solamente vamos a decir que es opaco, tenue, sutil, louche en francés, turbio, zarco. Son adjetivos muy cultos, que quieren decir opacidad financiera. ¿Quién sabe qué licenciado estaba ahí? ¿No te acuerdas quién era el director? Bueno, lo que sea cada quien, hay que decirlo, porque si las principales instituciones que por esencia deben dar un ejemplo de propiedad, limpieza, lucidez, brillantez y blancura, tienen opacidad financiera, estamos jodidos, para decirlo claro. Digo, no puede ser, protesto y vuelvo a protestar, y ahí me quedo con mi protesta. Excelente reflexión, maestro, dice el señor H. Bueno, Alejandro Casanova tiene podcaster, ¿qué es eso tú? Que si tengo podcast es algo de los dientes, ¿no? Dice, tengo podcast de los programas, no de los dientes. Mire usted, doña Alejandra, mucho gusto, Alejandra, debe haber podcast en Notipoemas, ¿verdad? En Notipoemas, vele por favor, y ahí está mi querido amigo, Pastor Delgado. Gabriel Hernández te ha retuiteado, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿eh? No te ha retuiteado. Hoy ya está. Tiene usted que explicarnos muy bien lo del narcisismo político, y mejor aún escribir un artículo de este concepto. Luego escriben otros, luego da flojera. No, pero el narcisismo político lo defino. El narcisismo, por ejemplo, siguiendo la leyenda, ¿cómo se llama eso? Bueno, lo de Narciso es alguien que sentía satisfacción de ver su belleza propia. Eso es el narcisismo, ¿verdad? Sentir satisfacción desmedida por considerarse así. Me acuerdo algo de narcisismo muy hermoso. Existe en París un señor, espero que viva, que ha hecho una gran fortuna y un gran capital haciendo pan. Era un panadero. Y en el mundo es conocido, si ustedes son gourmets, como se dice, o lo que sea, el pan Poilâne. Era el señor Poilâne. Y el señor Poilâne tenía sus panaderías, y yo lo fui a entrevistar. Y entonces el señor Poilâne, lo entrevisté, y él exporta pan a Estados Unidos. Aquí en México hay restaurantes, me han dicho, no me ha tocado, donde hay pan Poilâne, que viene de Francia. Es pan como pan de campaña, pan muy de esos tortotas enormes, y su gloria principal es que vende en toda Europa y vende pan a los astronautas que han dado la vuelta al mundo, y les enviaban pan. Total que es un gran hombre y hecho su fortuna haciendo pan. Y una vez que me dijo, que lo entrevisté, ella me enseñó las taonas, creo que se llama, ¿verdad? Busca taonas con H. Pues así como cajones de madera y la harina, y que la hacía al amanecer, y decía cosas. Y digo, bueno, pues mucho gusto, ya me voy. Dice, pero, ¿quiere agregar algo? Dice, sí, pero... Dice, quiero decirle algo. Dice, y usted se preguntará cómo panadería, establecimiento en que se hace y cuece el pan, molino de harina movido por un animal de tiro. Esa es la taona. Y creo que, pues estoy hablando de la taona, que era la panadería donde se hace el pan. Le digo, señor Poilâne, ¿tiene usted algo más que agregarnos después de que me dio un paquetote hermosísimo de pan? Sí, quisiera yo decirlo. Dice, usted se preguntará cómo con todo lo que he logrado en el mundo sigo siendo tan humilde, tan tranquilo
tan simple y tan sencillo que hablo con todo el mundo. Digo, sí, es cierto, me lo pregunté. A ver, ¿cómo le hace usted? Ya me reí por dentro y él no se quedó tan conforme, pero desde entonces me quedó a mí que una definición grande de la consideración, una consideración narcisista, es decirse eso, usted se preguntará cómo con mis grandezas soy tan sencillo. Ese es un ejemplo del narcisismo, pero aplicado a la política es cuando el gobernador dice, no, y ahora me dedicaré a seguir sirviendo a mi patria, qué poca madre. Y le faltan 30 millones de pesos de su erario, ¿verdad? Por ejemplo. Pero otro ejemplo muy bello de esto, son 58, faltan 2 minutos. Dice, estaba yo entrevistando a Pete Amor. Pete Amor me contó el huevo y quien lo puso de cómo era las perradas que le hacía a su familia, las malas acciones que le hacía a sus compañeras, el odio que le tenía a sus familiares. Total que me hizo una descripción extraordinaria de todo lo que hacía de mal en la vida. Le digo, mira, mi querida Pita, después de todo lo que me dices, tengo que deducir, tengo que entender, estás describiendo a una mujer mala. Y dice, ajá, y me lo reprochas, oye, no te puedo felicitar. Digo, obviamente que haciéndole todo eso a tus familiares y a no sé qué, eres una mujer mala. Dice, mira, bastante tengo ya con ser un genio. No me pidas además que sea buena. Fíjate, bastante tengo con ser un genio. No me pides que sea buena. Eso, que es una lección de lógica y de evidencia, no lógica, sino de deducción, es lo que les pasa a muchos políticos. El político parte de la base de que es un genio. Y no es cierto, es simplemente la marrullería de Pete Amor y su mala conducta, que en paz descanse, pero es decir, porque no son genios. Pita sí lo era, en todo caso para escribir. Pero un político que se jactarse quiere decir vanagloriarse sistemáticamente de lo bien que lo ha hecho, es generalmente un político que ha traicionado la esencia de la democracia y de su pueblo. Así es que todo eso serían consideraciones que habría que tener. Nos sirven para todos, cuanti más para alguien que esté en la política. Es condición sine qua non tener un concepto más adecuado, más humano, más terreno de nuestras deficiencias, porque la palabra crítica es odiada en México. Yo soy un pesimista. Algo crítica, por eso no me dan chamba. Pero autocrítica, ni madre, horror. Bueno, 5 nuevas interacciones, dice aquí, no, dice, ya estoy listo para mi programa, es otro. El narcisismo es una manifestación de la soberbia que se caracteriza por disfrazarse de humildad. Eso está muy bien. Gracias, Oscar Ruiz Carrera. Otro dice, excelente reflexión del maestro, está muy amable. Alejandra Gabriela Orozco, ese ya está. Según dice, según Don Saldaña, en la democracia de Enrique Krause, tú no puedes tener un programa de radio ni gratis aunque lo compre. Sí, es cierto. Octavius Bex lo dice y lo digo yo. Rómulo Rico te ha seguido. Don Jorge, soy hija de Manuel Pardo, mamá de Robotiquín. Le mando saludos. Hoy día del ingeniero agrónomo. Mi papá fue un ingeniero agrónomo. Si hubiera ingenieros agrónomos, pues aquí sería buenísimo. Gracias a todos ustedes, son muy amables. Digo y no digo que nos están por allá, dicen, yo no estoy seguro, pero dicen en la Nueva República.org, radio y TV, ahí también pasamos. Notipoemas.com, ahí sí, Radio AMLO TV, Al Calor Político en Jalapa también, ciudadanos.com, Poca Madre News en WordPress,
La Fatria es primero, Blogspot, Byron Barranco, saludos Byron. La Revoltosa, ¿qué cosa es La Revoltosa? También es una de estas. ¿Qué otra cosa hay? La Revoltosa, ya me voy. Reorganizando, avisan. Otros se están reorganizando. Radiolibertad.org, Grupo Notimedia y 23 estaciones en Chiapas. Cobertura ciudadana, gracias al Jordi. La Radio del Sur, 8 estaciones. 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira. Radio Daniel Biglietti. Eso es en Uruguay. Radio Amanecer en Artigas. Radio SFM en Nueva Helvecia, en Colonia. En Ecuador, Radio Super X, que están de fiesta. El Carrusel, La Prensa y el Telégrafo. En Honduras, Radio Hualcho. En España, dicen Radio Contrafarsa. A ver si checamos lo de España de Contrafarsa. No voy a hacer una farsa, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, mucho gusto, muchas gracias. Con nuestra música acostumbrada terminamos nuestro programa que se llama, ¿cómo se llama? El Alternativo. Y si Deo Giuvante, como dirían en Italia, el lunes nos vemos a las 10. Gracias. El domingo a las 10 en rtv.org. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.